interactuar un poquito más, ya sea por chat, ya sea que quieran encender su micrófono, que quieran compartirnos algo, o reaccionando por ahí. Y si ustedes ven en el menú de opciones, cuando quieren levantar la mano, también hay otras opciones con las que pueden reaccionar. Puede ser el me gusta y aparece ahí en su fotografía el like. Puede ser un corazón, puede ser un aplauso. Si salió ahí el aplauso, o puede ser un me risa. Me jaja, decía, no me acuerdo al principio cuando salió esa reacción en Facebook. Una risa. Ok, este, sí me gustaría que interactuáramos un poquito más en esta sesión para que no se haga pesada, porque como les digo, es una sesión donde vamos a ver pues teoría, vamos a ver algunas reglas básicas que tenemos que conocer y es algo que ustedes ya estuvieron trabajando el tetrapasado. Ok, entonces es también como un recordatorio y aquí pues me gustaría que ustedes me vayan comentando pues qué es lo que recuerdan o cómo la maestra Viri les explicó lo que vamos a estar trabajando ahorita para pues yo ver si recuerdan sobre este tema. Ok, bueno, pues bienvenidos a la segunda clase virtual de nuestra primera semana del tetramestre. Estamos en la materia de matemáticas 2, que es álgebra, y vamos a ver este repaso donde vamos a hablar un poquito de la clasificación y las propiedades de los números reales. Ustedes el tetrapasado vieron, no les explicaron que los números los vamos a poder clasificar según ciertas características. Yo siempre les digo que así como nosotros podemos hacer listas de cosas que tienen algo en relacionado, que tienen algo de similitud, también los números podemos hacer lo mismo. Podemos enlistar ejemplos que cumplan ciertos requisitos o ciertas características. Por ejemplo, yo siempre les pongo primero que hagamos listas de cosas semejantes, por ejemplo, y a eso se le llaman campos semánticos. A lo mejor algunos de ustedes pudieron ver esto de los campos semánticos en la primaria o en la secundaria, dependiendo pues también, ¿verdad? Si vieron todos los contenidos. Un campo semántico pues es hacer listas de objetos que tienen algo en similitud. Por ejemplo, si yo les digo, dígame, vamos a hacer una lista o un conjunto de animales que sean de zoológico. Dígame, por favor, ejemplos que se les vengan a su mente rápido. Animales que encuentras solamente en un zoológico. Para que despierten un El poquito. mono. El mono, muy bien. Acuérdense, pueden prender su micrófono o pueden Leones, empezar. ¿Cuál, perdón? leones, Leones, cocodrilo, dice Yareli en el chat. Muy bien. ¿Alguien más? Así, rápido, piensen, piensen, piensen. Los elefantes. Elefantes, muy bien. ¿Otro más? Jirafas. Muy bien. Jirafas. ¿Alguien más? O nunca les tocó ir a un zoológico. Sí, a la pastora los debieron haber llevado de chiquillos al Bioparque Estrella. Las víboras. Ajá, muy bien. Ok, bueno, esos son ejemplos, ¿verdad? De una lista. Estamos haciendo una lista de animales que solamente, o sea, su característica es que los vamos a encontrar únicamente en un zoológico. Ok, ahora vamos a hacer una lista de animales que son domésticos, que los podemos tener únicamente en casa. Díganme ejemplos. Piensen, piensen. Que empiece a correr la ardilla ahí en su cerebro. Animales que sean domésticos, que puedan estar en casa. Descartamos los animales exóticos. Un hámster. Hámster, perfecto, muy bien. ¿Quién más? Un Per- hurón. Hurón, muy bien. Y Areli dice en el chat que el perro, muy bien. Pájaro. Pájaros, aves, ajá. Un gato. Gatos, ajá, también Gustavo lo dijo ahí en el chat. Iba a decir un elefante, pero no creo. No, yo creo que no. Imagínense.
domesticar un elefante sería muy difícil. Si a veces la gente no quiere levantar las heces de sus perritos, imagínese un elefante. Ok, bueno, y más o menos se dan una idea, ¿verdad? A lo que voy es a lo que les comentaba. Cuando nosotros clasificamos o hacemos conjuntos de algo que tienen características similares, pues a eso se le llaman conjuntos o grupos. En los números vamos a hacer lo mismo, ¿ok? Entonces vamos directo a el primer conjunto de números. El primer conjunto de números son los números naturales. Estos números son los primeros creados por el ser humano respondiendo a la necesidad de contar. Cuando el ser humano se hizo sedentario, que se quedó en un solo lugar, eh, tuvo la necesidad pues de hacer sus propios cultivos, tuvo la necesidad de tener su propio ganado, tuvo la necesidad de tener sus pertenencias, ¿ok? Entonces, el ser humano, bueno, yo por ahí leí una historia de que los humanos primitivos, cuando comenzaron a tener ganado, por ejemplo, bueno, pues vacas, ¿verdad? O que empezaron a tener rebaños de ovejas, pues no sabían contar, no existían los números. Entonces, ellos, para representar la cantidad de vacas o de borregos que tenían, utilizaban piedras. Entonces, la misma cantidad de borregos que tenían tenía que ser la misma cantidad de piedras que tenían. Entonces, si algún día tenían más piedras que borregos, ¿qué quería decir? Si cada piedra representaba un borrego o una vaca, y luego una mañana se despertaban y había más piedras que vacas, ¿qué creen que pudo haber pasado? Que se las comieron. Que a lo mejor se comieron, ajá, sí, que se las robaron, que a lo mejor vino un animal salvaje y se las comió. Entonces, de ahí nace la necesidad del ser humano de poder contar sus pertenencias para saber llevar un control de lo que ellos tienen. Entonces, por eso el ser humano creó los números que se conocen ahora como naturales, que son el número uno, el 2, el 3, el 4, el 5, y siempre teniendo en cuenta que pues estos números naturales son números finitos, o sea, que tienen un fin o que tienen un tope. Por ejemplo, se dice, ¿verdad?, que las mujeres son muy dadas a tener muchos pares de zapatos. Entonces una mujer no puede decir, ah, yo tengo una infinita cantidad de pares de zapatos, aunque parezca que que es infinita, no lo es una cantidad límite. ¿Ok? Entonces los números naturales nos sirven para contar nuestras pertenencias y por lo general pues son cantidades limitadas. ¿Ok? Eh, cuántos pares de zapatos tienen, cuántos pantalones tienen, cuánto dinero tienen en el banco, etcétera. Estos números nos ayudan a contar lo que tenemos, nuestras pertenencias. ¿Ok? Esos son los números naturales. Eh, yo creo que a ustedes sí les tocó que de pequeños veían, antes de ir al kinder o a la primaria, les tocaba ver Plaza Sésamo en las mañanas o al mediodía, de repente y los horarios cambiaban. Hay un personaje en particular en Plaza Sésamo que su función es enseñarles a los niños los números naturales. No sé si alguien sepa o se imagina qué personaje es. Es un personaje de Plaza Sésamo moradito. Yareli dice ahí, es el conde Contar, muy bien, es el moradito. Elmo es el rojo, ese Elmo es diferente. Sí, es el conde Contar. Bueno, la función de este personaje y varios personajes en ese programa, pues su función es enseñarle a los niños algo. Y no sé si recordarán que cada capítulo se lo dedicaban a una letra, a un número y a un color, algo así. Entonces, por ejemplo, si el día de hoy el programa se iba a dedicar al número 5, bueno, pues el conde contar, o este personaje, siempre contaba objetos hasta llegar al número 5. Podían ser galletas, podían ser ovejas. Ay, me acabo de acordar que hay un capítulo donde dice que hay que contar ovejas para dormir. Entonces, hay un capítulo también que yo recuerdo mucho que están en un elevador y él empieza a contar cuántos pisos sube y baja el elevador en un hotel.
Y bueno, pues como les digo, la función de este personaje es enseñarle a los niños a contar, a utilizar los números naturales, que cuenten sus pertenencias, sus juguetes, todo lo que encuentren lo podemos contar. Entonces, esa es la función, o ese es el primer conjunto de números, que son los números naturales. Y bueno, lo denotamos con la letra N, ¿ok? Después está el conjunto de los números enteros. Aquí, ustedes cuando tengan ahí su libro se van a dar cuenta que se utiliza la letra Z porque la palabra entero en latín, si mal no recuerdo, se escribe con la palabra Z. Es una palabra que empieza con Z, por eso usamos esta letra. ¿Ok? Aquí los números enteros, eh, en los números enteros vamos a incluir los naturales, que son el 1, 2, 3, 4, 5, pero ahora sí ya vamos a poder hablar de cantidades infinitas. Por ejemplo, del 1000 más para allá, o 1.000.000, 10 billones, etcétera. Eh, dentro de los enteros ya vamos a incluir el cero. El cero representa que no existe, que no hay nada, que no tenemos nada. Y vamos a incluir también los números negativos. El -1, el -2, el -3, hasta -100, -1000, -9 millones, etcétera. ¿Ok? En la vida, bueno, no sé si alguien quería comentar algo. Imaginación. La vida cotidiana, ¿dónde ustedes pueden encontrar números negativos? Que ustedes digan, que yo he visto negativos aquí. O yo he utilizado los negativos de esta forma. En la vida cotidiana, sí, en la vida fuera de la escuela, fuera de los libros de matemáticas. Con el dinero que debes. Exactamente, muy bien, Alberto. Yo siempre les digo que cuando vayamos a hacer ejercicios donde impliquen números negativos, a veces nos va a servir o nos va a ayudar mucho ver un número negativo como algo que yo debo. Por ejemplo, si yo tengo 10 pesos y yo le debo a Maximiliano 5 pesos, bueno, esos 5 que yo le debo ya es un número negativo porque es algo que está en contra de lo que yo tengo. Si yo le doy a Maximiliano los 5 pesos que le debo, pues entonces a mí me quedan 5. ¿Ok? Ahora, si imagínense que yo a Maximiliano, en lugar de 5 pesos, yo le debía 50 pesos. Tengo 50 pesos negativos. ¿Ok? En contra. Si yo nada más tengo 10 pesos y yo le doy esos 10 pesos a Maximiliano, pues todavía me queda una deuda de 40 pesos. ¿Ok? Más adelante que trabajemos con eso, lo vamos a ver con más ejemplos. ¿Ok? Pero sí es importante ver, o a veces es muy útil pensar en los números negativos como una deuda. Yareli dice en el chat que en el clima, también en el clima podemos ver los números negativos cuando las temperaturas están bajo cero. 1 grado bajo cero, 2 grados bajo cero, 3 grados bajo cero. Creo que aquí lo máximo que hemos llegado son 5 grados bajo cero en Monterrey. Hay países donde han llegado hasta 30 grados bajo cero. Esos son números negativos. Muy bien. ¿Dónde más se imaginan ustedes que pueden encontrar números negativos? ¿Algún otro ejemplo? ¿Algún otro lugar donde hayan visto números negativos? En la recta numérica, muy bien. Del cero a la izquierda son todos los negativos. En el plano cartesiano, muy bien. Del origen hacia abajo son los números negativos en el eje Y. Del origen hacia la izquierda son números negativos en el eje X. Muy bien. Y eso más adelante cuando vayan, bueno, no, aquí cuando veamos el método gráfico para resolver sistemas de ecuaciones lineales, vamos a trabajar un poquito con esto del plano cartesiano. ¿Ok? Muy bien. Bueno, recuerden, los números enteros se denotan con la letra Z y aquí vamos a incluir todos los números negativos, el cero y los positivos. Luego tenemos el conjunto de los números racionales. Racional tiene que ver con la palabra ración o porción, que quiere decir una división o una repartición de algo. Por eso los números racionales son aquellos que se expresan de la forma A entre B, o sea, en forma de fracción.
Nosotros conocemos a los números racionales como fracciones. Si yo tengo la fracción a entre b, la letra a y la letra b pueden ser cualquier número entero, positivo o negativo. Solamente que la letra b o el denominador, el numerito que está debajo de la raya de esta línea, no puede ser 0, porque todo número dividido entre 0 les va a marcar un error matemático. ¿Ok? Si yo pongo en la calculadora 4 entre 0, me va a salir un error o mat error en la calculadora. ¿Ok? Entonces el denominador siempre tiene que ser diferente de 0, mientras que el numerador, el número que está arriba, pues ahí sí puede ser cualquier número. Negativo, positivo, incluso el 0. ¿Ok? Uno de los detalles, bueno, ahí vemos los ejemplos de fracciones, 1/2, 1/4, 3/8, 7/16, etc. No sé si la maestra Viri les comentó acerca de los números racionales, que estos se pueden convertir en otros números. Por ejemplo, si yo tengo la fracción, déjenme aquí nada más activar la plumita. Si yo tengo la fracción 1/2, esta yo la puedo convertir a decimal. Si yo divido 1 entre 2, eso me va a dar igual a 0.5. ¿Ok? Este tipo de decimales o este tipo de fracciones o números racionales, cuando los convierto a decimales y yo tengo una cantidad finita de números después del punto, a estas se les conoce como decimales finitos. Existen otras fracciones, por ejemplo, el 1/3, que si yo divido 1 entre 3, igual si tienen ustedes ahí calculadora a la mano, el resultado va a ser 0.333333, infinita cantidad de veces. Va a haber muchos 3, infinita cantidad de veces. A esos números, cuando se repite un número decimal o un grupo de números decimales, en lugar de poner muchos 3, se le pone una rayita arriba del 3, diciendo que ese 3 se va a estar repitiendo muchas veces. Bueno, a este tipo de números se les conoce como decimales infinitos periódicos. ¿Ok? O sea que hay un patrón que se va a estar repitiendo. También si dividen ustedes, por ejemplo, 1 entre 7, ahí les va a dar 0.142857. Y luego se vuelve a repetir 142857. Y luego se vuelve a repetir 142857. Entonces, por ejemplo, un séptimo lo podemos escribir así. 142857. Bueno, aquí va 0. Y aquí arribita de estos 6 dígitos va la línea donde esos 6 dígitos se van a estar repitiendo infinita cantidad de veces. ¿Ok? Entonces este también es un ejemplo de un decimal infinito periódico. Y existen otros decimales, por ejemplo 4/2, que si yo divido 4 entre 2, eso es igual a 2. O sea que un número racional también se puede convertir en otro entero. ¿Sí? Los números racionales o fracciones los podemos convertir en decimales finitos o los podemos convertir en decimales infinitos periódicos o se pudieran convertir nuevamente en un número entero. ¿Ok? Eso es importante que ustedes como que vayan relacionando, lo vayan pensando de esa forma. ¿Ok? ¿Dudas con esto de los números racionales? No, profe. No hay duda, gracias Alberto. Los demás, ayúdenme reaccionando, pueden poner un like, así, de que vamos bien, para saber que todos vamos bien. O un corazoncito ahí como Gabriel, también de que está excelente todo. 3, 6, 9, 10, 11. Falta uno de conectarse, ahorita checamos quién falta. Muy bien, después están los números irracionales, que son aquellos que no vamos a poder encontrar con fracciones. Aquí le vamos a poner así una Q con un asterisco. Ah, bueno, acá los racionales se utiliza la letra Q y los irracionales una Q con un asterisco. En algunos libros o en algunas páginas de internet utiliza la letra I mayúscula. También es válida. Ok, los números irracionales pues son aquellos números que
pues no son racionales, o sea, no son fracciones. Y que contienen decimales infinitos no periódicos, que pueden ser positivos o pueden ser negativos. Y aquí tenemos el ejemplo de la raíz cuadrada de 2. Si ustedes ponen ahí en su calculadora raíz cuadrada de 2, les va a aparecer 1.41, 42, 13, 56, veintitantos y etcétera, etcétera. No habrá un patrón, después del punto decimal, no habrá un patrón que se repita como sucede en los números racionales, con los decimales infinitos periódicos. Entonces, por eso es que se llaman decimales infinitos, porque va a haber muchos decimales después del punto, pero son no periódicos. O sea, no habrá un patrón que se repita. Lo mismo sucede con la raíz cuadrada de 3, 1.73, 20, 50, 80, 80 y tantos. Luego sacamos raíz cuadrada de 7 y también va a suceder lo mismo. 2.64, 57, 51, 31, 1, etc. No se repite nada. Cuando son raíces cuadradas que dan resultados no enteros, entonces son parte de los números irracionales. Y bueno, además de que algunos los vamos a poder encontrar con las raíces, hay otros números que son constantes. Estos números constantes ya tienen un valor predeterminado, porque así se estableció a lo largo del tiempo, así lo establecieron. Por ejemplo, el valor de pi. Nosotros estamos acostumbrados a decir que pi vale 3.1416, pero realmente el número pi o el valor de pi tiene una cantidad infinita de decimales. Por ejemplo, ahí si ustedes ponen en su calculadora, les puede salir 3.14, 15, 92, 65, 40 y tantos. También dependiendo de cuántos dígitos quepan en su calculadora, pues les va a dar cierta cantidad de decimales, pero realmente los números continúan apareciendo y apareciendo y apareciendo y apareciendo. Hay concursos donde gana la persona que más decimales se aprenda del valor de pi. Entonces ahorita no recuerdo cuál es el récord mundial, pero ustedes intenten memorizarse alguna cantidad considerable y verán que el valor de pi todavía, o sea, tiene miles y miles de decimales o numeritos después del punto decimal. ¿Ok? Entonces, estos son ejemplos de números irracionales, los que son resultados de raíces cuadradas no exactas o valores predeterminados como es el valor de pi. También hay otro valor que es el exponencial, que es una e minúscula como cursiva. Bueno, déjenme, escribo bien esa S, me salió muy fea. Es una E minúscula como cursiva, incluso en su calculadora científica la pueden buscar. Y ese tiene un valor de 2.71, 82, 81, 82, 80 y empieza a cambiar. Pareciera como que se va a empezar a repetir, pero no se repite. Entonces aquí le voy a poner nada más 2.71. 71, 82, 81. Etcétera, etcétera. ¿Ok? Esos son algunos ejemplos de números irracionales. Y bueno, pues están el conjunto de los números reales. A este se le utiliza o se le pone la letra R. Y estos números reales lo forman pues todos los demás números, todos los demás conjuntos. ¿Ok? Que serían, aquí los voy a escribir porque no creo, a ver. Se los voy a poner así. Los números reales lo conforman pues, los números enteros, los naturales, perdón, los enteros, los racionales y los irracionales. Todos unidos forman los números reales y son los números con los que vamos a estar trabajando en todo este curso de álgebra. ¿Ok? Por ahí hay un conjunto de números que se conocen como números imaginarios. Estos, como ya no son parte de los reales, ya no los vamos a tomar en cuenta, pero existen números imaginarios. Los números imaginarios son el resultado de calcular raíces cuadradas de números negativos. Si ustedes intentan en la calculadora sacar, por ejemplo, raíz cuadrada de -4, en la calculadora les va a marcar un error, porque dentro de los reales no tiene solución, pero dentro de los imaginarios sí. Aquí la respuesta sería 2i, así, 2 imaginario. Pero este conjunto de números ya no lo trabajamos nosotros, esto ya lo trabajan más
los que quieren estudiar alguna ingeniería, algo que tenga que ver con sistemas, algo que tenga que ver con desarrollo de software, con todo eso, ya en esas carreras es cuando empiezan a trabajar un poquito más con los números imaginarios. Ahorita nosotros pues no los vamos a tomar en cuenta porque no es parte de nuestro plan de estudios. ¿Ok? ¿Dudas con esto de la clasificación de números? Este es un recordatorio de lo que ustedes ya vieron con la maestra Viri. Todo bien, profe. Muy Bueno, por bien, mi parte. muy bien. Gracias, Alberto. Los demás. Yareli dice que vamos bien. Ahí puso like. Gustavo también. Muy bien. Ok. Gabriel está aplaudiendo de que vamos excelente. Ok. Vamos a ver operaciones básicas. ¿Cuáles son las operaciones básicas? Pues son la suma o adición, está la resta o sustracción, está la multiplicación y la división. Aquí yo les estoy marcando 4 ejemplos de cada una de las operaciones básicas, pero también les estoy marcando cómo se le llama a cada parte de la operación. Es importante que nos familiaricemos con estos términos porque más adelante que veamos algunas reglas, algunos conceptos, a ver, por ejemplo, aquí que sigue, las propiedades de los números reales. Utilizamos palabras, por ejemplo, sumandos, por ejemplo, diferencia o factores, producto, cociente. Esos conceptos nos van a hacer que quede más claro de lo que nos está hablando una regla, un método, un, una ley de las matemáticas, alguna ley de las matemáticas. Entonces, por eso les pongo aquí cómo se le llama a cada parte. Por ejemplo, aquí en la suma o adición, tengo el ejemplo 12 más 24 es igual a 36. Bueno, el 12 y el 24 reciben el nombre de sumandos. ¿Por qué? Porque se están sumando. ¿Ok? Y el resultado de una suma o adición se conoce como el total. Siempre que estemos sumando algo, el resultado es el total. ¿Ok? A diferencia de la resta. En la resta o sustracción, tengo aquí el ejemplo 55 menos 20 es igual a 35. Al número al que yo le voy a restar, por ejemplo, aquí yo tengo 55 pesos y tengo que hacer un pago de 20. A este 55 al que yo le voy a restar se le conoce como minuendo. Es al que yo le voy a quitar. Los 20 pesos que voy a pagar, a ese se le conoce como el sustraendo. Es lo que le voy a sustraer a esta cantidad, lo que le voy a sustraer o lo que le voy a restar. Se llama sustraendo. Sustrayendo, imagínense que es como tener una bolsa con dinero y ustedes meten la mano en la bolsa sin ver, agarran todo lo que puedan con la mano y lo sacan. Eso es sustracción. Estamos sustrayendo, estamos sacando de algo, de algún lugar. ¿Ok? Y al resultado de la resta o la sustracción se le conoce como diferencia. No se le conoce como total, se le conoce como diferencia. ¿Ok? Esto es bien importante. Por eso en algunos ejercicios o algunos problemas razonados cuando les dicen, ¿cuál es la diferencia de... Ah, ok, ya la palabra diferencia me está diciendo que yo tengo que hacer una resta. Y porque muchas veces se quedan pensando de que, ay, pues es que, ¿qué operación tengo que hacer? O no sé si les llegó a pasar. ¿Qué operación tengo que hacer o cómo lo debo realizar? El mismo ejercicio les va a dar la indicación de qué es lo que tienen que hacer. Entonces, cuando hablamos de resta o sustracción, el resultado se llama diferencia. En la multiplicación, los números que ustedes estén multiplicando se llaman factores, mientras que el resultado se conoce como producto. ¿Ok? En la división, aquí puse una división tradicional así con casita. Al número que está dentro de la casita se le llama dividendo, o sea, es el número que yo voy a dividir, es el dividendo. Al que está aquí afuera, a la izquierda de la casita, se le conoce como divisor, o sea, el dividendo se va a dividir entre el número de partes que me diga el divisor. Aquí va a ser 36 entre 5. Al número que está afuera, pero arriba de la casita, se le conoce como cociente. Y cuando la división, perdón, no es una división exacta, puede ser que le dejemos el entero aquí arriba y que aquí abajo nos quede un residuo.
que pues ahí el residuo le puedo agregar un 0 para seguir dividiendo. En este caso lo que yo quiero es que vean que si no sigo dividiendo, pues este numerito que me sobró es el residuo, ¿sí? Es como lo que quedó ahí solito, ¿ok? Estas son las 4 partes de la división, ¿ok? Obsérvenlo bien y no sé si tengan alguna duda de esta diapositiva sobre las operaciones básicas. Está facilito, ¿verdad? Already. Muy bien. Y bueno, a lo mejor aquí no vamos a alcanzar a ver ya todas las propiedades, porque según yo, nuestra hora clase termina... Ah, no, sí, nos quedan unos 13 minutitos. Ok, lo que sigue es trabajar con las propiedades de los números reales. Vamos a ver diferentes propiedades que aplican según si vamos a estar trabajando con la suma o con la multiplicación. ¿Ok? La primera propiedad se conoce como la propiedad conmutativa y esta es una de las más famosas. Ahorita ustedes se van a acordar. La propiedad conmutativa tiene nombres muy raros, pero vayan ustedes relacionándolo con a lo que se refiere. La propiedad conmutativa aplica tanto para la suma como para la multiplicación. ¿Ok? Para la suma nos dice, si un número A y un número B son números reales, recuerden que números reales pues quiere decir que puede ser en natural, entero, racional o irracional. Si A y B son números reales, nos dice que el orden de los sumandos no altera el total. Y aquí está la regla general. Si yo sumo A más B, pues me va a dar lo mismo que si yo sumo B más A. ¿Ok? Si yo tengo los números 5 más 2, ¿cuánto nos da? 5 más 2, pues nos da 7. Y me va a dar lo mismo si yo sumo 2 más 5. O sea, si yo cambio el orden de los sumandos, el resultado siempre va a ser el mismo. Entonces, eso es lo que nos dice la propiedad conmutativa para la suma. El orden de los sumandos no altera el total. Y fíjense cómo aquí estamos usando el término sumandos y el término total, que es lo que veíamos acá. Los sumandos, pues son los numeritos que se están sumando, el total, pues es la respuesta. Acá tenemos otro ejemplo con letras. X más Y más Z, pues es igual que sumar Z más X más Y. 7 más 3 más 15 es lo mismo que sumar 5 más 7 más 3. ¿Ok? No importa que yo cambie el orden, siempre el resultado es el mismo. Y para la multiplicación nos dice algo similar. Nos dice si A y B son números reales, el orden de los factores no altera el producto. Fíjense cómo aquí ya estamos utilizando el término factor y aquí el término producto. Factor pues quiere decir que se están multiplicando los números y el producto quiere decir que es el resultado de esa multiplicación. Entonces, si yo multiplico A por B, me tiene que dar lo mismo que si yo multiplico B por A. Por ejemplo, 5 por 8, ¿cuánto les da? 5 por 8, 40. 40. Y si yo multiplico 8 por 5, También 40. también 40. Es lo mismo. No importa cómo yo cambie el orden de mis factores, el producto va a ser el mismo. Y por eso a veces cuando ustedes batallan con las tablas de multiplicar, por ejemplo, a lo mejor ustedes saben que 3 por 7 son 21, pero cuando les preguntan la tabla del 7 y les dicen 7 por 3, a veces no se quedan pensando de que, ay, es que esa no me la sé. No, sí se la saben, nada más volteé los números. 7 por 3, pues es lo mismo que 3 por 7, y ya sabe que 3 por 7, pues es 21. Entonces son así como que cositas que ustedes van aprendiendo conforme van avanzando en las matemáticas. ¿Ok? Acá ejemplos con letras, x por y por z, pues es lo mismo que multiplicar z por x por y. Multiplicar 7 por 3 por 5, pues es igual que multiplicar 5 por 7 por 3. Siempre vamos a llegar al mismo resultado. ¿Ok? Esa es la propiedad conmutativa. La propiedad asociativa también se aplica tanto para la suma como para la multiplicación. Aquí la palabra asociativa tiene que ver con asociar o agrupar. ¿Ok? Esta sí tiene como que más sentido.
Cuando yo diga propiedad asociativa, ustedes acuérdense, asociativa es asociar o agrupar o encerrar, mantener junto. Eso quiere decir asociar, asociativa. Para la suma nos dice lo siguiente. Si los números A, B y C son reales, son números reales, el orden en que se utilizan los símbolos de agrupación no altera el total. Cuando hablamos de símbolos de agrupación, estamos hablando de paréntesis, de corchetes y de llaves. Estos son los símbolos de agrupación. ¿Ok? Y fíjense aquí el ejemplo. Nos dice, si yo tengo A más B, si primero sumo A más B, ya ese resultado le sumo C, me tiene que dar lo mismo si yo primero sumo B más C, y a su resultado le sumo A. Vamos a hacer este ejemplo que está aquí abajo. Tengo 7 más 3 más 5. Acá también, 7 más 3 más 5. Pero en el lado izquierdo, primero me está diciendo con los paréntesis. Primero haz la suma del 7 más 3. Para eso nos sirven los paréntesis, para darle prioridad a ciertas operaciones. Siempre lo que yo vea entre paréntesis es lo que yo voy a resolver primero, según la jerarquía de operaciones que también vieron el tetrapasado. Entonces aquí del lado izquierdo me dice, primero suma 7 más 3. Bueno, 7 más 3 me da 10. Y a ese 10, ahora sí, le voy a sumar 5. 10 más 5, pues me da 15. Del lado derecho de la igualdad, aquí me dice, bueno, yo primero quiero que sumes 3 más 5. Bueno, bajo este 7, y si sumo 3 más 5, eso es igual a 8. Ahora sí, a 7 le sumo 8 y también me va a dar 15. Fíjense cómo llegamos al mismo resultado, solamente que usando símbolos de agrupación, yo le di prioridad a una operación antes que a otra. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos dice. Si el orden en que se utilizan los símbolos de agrupación nunca nos va a alterar el total. Y en la multiplicación es lo mismo. Si A, B y C son números reales, el orden en que se utilizan los símbolos de agrupación no altera el producto. ¿Ok? Aquí me dice, si yo multiplico primero A por B y luego multiplico por C, me tiene que dar lo mismo que si yo primero multiplico B por C y a ese resultado le multiplico A. Pues aquí vamos a hacer este ejemplo. Si yo aquí multiplico 3 por 4, son 12. Y luego 12 por 5, bueno, los paréntesis los debe llevar el 12 y no el 5. Pero es lo mismo. Sigue denotando multiplicación. 3 por 4 son 12. Y luego 12 por 5 son 60. Ahí resolvimos hacia abajo. De este lado me dice, bueno, acá primero quiero que multipliques 4 por 5. Acá sería 3 que multiplica 4 por 5, pues son 20. Y luego 3 por 20 son 60. Fíjense cómo llegamos a lo mismo, aunque yo estoy dando diferente orden de multiplicación a mis factores a través de los símbolos de agrupación. En este caso, a través de los paréntesis. ¿Ok? Entonces ahí nos dice que el orden en que se utilizan los símbolos de agrupación en la multiplicación no altera el producto. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí se entiende lo que estamos haciendo? Sí, profe. Ok, muy bien, muchas gracias. Por ahí Gustavo y Arely reaccionaron. ¿Alguien más reaccionó que no vi? Ok, gracias. Leslie reaccionó por ahí también. Hugo, muy bien, gracias. Bueno, después está la propiedad distributiva. Esta es una de las propiedades que vamos a utilizar bastante durante el curso. Nos dice aquí, si un número real multiplica a la suma de dos números, esto es equivalente a sumar los productos de la multiplicación del término que está fuera del paréntesis por cada uno de los sumandos dentro del paréntesis. Y aquí tenemos el ejemplo general. Si yo tengo un número A que multiplica la suma de B más C, esto es igual a tener A por B más A por C. O sea, este numerito que está aquí afuera, esta A, va a multiplicar a cada término que se encuentre dentro del paréntesis. Aquí si yo multiplico A por B, me da AB. Si aquí multiplico A por C, me da AC. Y así es como vamos a ir distribuyendo. Aquí tenemos otro ejemplo. 3 que multiplica W más Z. Bueno, 3 por W, 3W. Más 3 por Z, nos da 3Z. 5 por A más B menos C. 5 por A, 5A. 5 por más B, más 5B.
5 por menos C, menos 5C. Y listo. Esa es la propiedad distributiva. Estamos como distribuyéndole la misma cantidad de lo que hay fuera del paréntesis a cada término que está dentro del paréntesis. ¿Ok? Está la propiedad del elemento idéntico. Esta propiedad para la suma nos dice que todo número real A sumado a 0 es igual al mismo número. Entonces el 0 es el elemento idéntico para la suma. Y aquí tengo el ejemplo. A cualquier número que ustedes le sumen 0, el resultado va a ser el mismo número original. Por ejemplo, 8 más 0, pues me da 8. Menos 7 más 0, me da menos 7. 5x cuadrada más 0, pues me sigue dando 5x cuadrado. Ese es para la suma, ¿ok? El 0 es el elemento idéntico para la suma. ¿Cuál creen ustedes que sería el elemento idéntico para la multiplicación? O sea, yo tengo un número A, ¿por qué número lo debo multiplicar para que el resultado siga siendo A? ¿Cuál creen ustedes que sería el elemento idéntico pero para la multiplicación? Si yo tengo un número A, ¿por qué número lo debo multiplicar? Exactamente, muy bien, Steven. Esa es la siguiente. Dice, para la multiplicación, todo número real A multiplicado por 1 es igual al mismo número. Entonces el 1 es el elemento idéntico para la multiplicación. Aquí tengo A por 1, sigue siendo A. 7 por 1, sigue siendo 7. Menos 8 por 1, sigue siendo menos 8. 6x cuadrada y cúbica por 1, sigue siendo 6x cuadrada y cúbica. ¿Ok? Entonces recuerden ahí, cuando hablemos de elemento idéntico, hay uno para la suma que es el 0 y hay uno para la multiplicación que es el 1. ¿Ok? Ahora, hay otra propiedad que es el elemento neutro. Aquí nos dice que para todo número real A multiplicado por 0, el resultado siempre va a ser 0. Entonces el 0 va a ser nuestro elemento neutro. Aquí tenemos A por 0 es 0. 7 por 0 nos da 0. Menos 8 por 0 nos da 0. Y cualquier número multiplicado por 0 siempre va a ser 0. ¿Ok? Ese es el elemento neutro. Ya vamos a terminar. Está el inverso aditivo. Dice, para todo número real A existe un número real menos A, tal que la suma de ambos es 0. ¿Ok? Entonces el inverso aditivo consiste solamente en cambiarle los signos. Si yo tengo el 8, su inverso aditivo es menos 8. Si yo tengo el 9, su inverso aditivo es el menos 9. Si yo tengo el menos 7, su inverso aditivo es el 7 positivo. ¿Ok? De tal manera que si yo sumo 8 menos 8, me da 0. 9 menos 9 me da 0. Menos 7 más 7 me da 0. Y aquí tengo esta regla general. A menos A, pues es igual a 0. ¿Ok? Y aquí pues también aplica cuando tenemos letras. Y por último, tenemos el inverso multiplicativo. Este inverso multiplicativo nos dice, para todo número real A, existe un número real 1 entre A, o sea, convertirlo en fracción, tal que el producto de ambos es 1. Si yo tengo la letra A o el número A, su inverso multiplicativo va a ser 1 sobre A. Si yo multiplico A por 1 sobre A, eso siempre me va a dar igual a 1. ¿Ok? Más adelantito que veamos lo que son las fracciones, vamos a saber cómo multiplicar un entero por una fracción. Y aquí hay más ejemplos. Si yo tengo un número 8, su inverso aditivo va a ser 1 octavo. Tal que multiplicar 8 por 1 octavo, ustedes lo pueden checar en su calculadora, les va a dar un entero. Si yo tengo número 7, su inverso multiplicativo es un séptimo. Si los multiplico me va a dar 1. Fíjense en este caso, si yo tengo 3 cuartos, que ya es una fracción, su inverso aditivo va a ser al revés, o sea, voltear los valores. Va a ser 4 tercios. Si yo multiplico eso, el resultado va a ser 1. ¿Ok? Parte de su primer tarea va a ser realizar una actividad en donde ustedes tienen que, a ustedes les van a dar ejemplos así como estos de que están aquí, así como estos, y ustedes me tienen que decir en el libro qué propiedad se está utilizando. Si es la propiedad conmutativa, si es la asociativa, si es la distributiva, o tal vez puede ser que se está usando el elemento idéntico, el neutro, el inverso aditivo o el inverso multiplicativo. ¿Ok?
todavía, esta semana todavía no van a entregar ninguna tarea. Vamos a empezar a entregar la tarea 1.1 a partir de la siguiente semana. Recuerden que esta semana estamos trabajando con el foro de inicio y con la presentación en Padlet. Entonces, para que los que no hayan contestado el foro de inicio, es importante que ya lo contesten. De hecho, lo que acabamos de ver ahorita es parte de lo que ustedes tenían que contestar en el foro. Si no lo habían contestado, ya tienen aquí el material para que lo vayan contestando, ¿ok? Y recuerden también hacer su presentación en el muro de Padlet para que nos vayamos conociendo todos un poquito más y vayamos identificando a nuestros compañeros, ¿ok? No sé si hay alguna duda, algún comentario, sugerencia, queja o trauma que tengan. ¿Todo bien? Bueno, pues entonces le dejamos hasta aquí, muchachos. Gracias por haberse conectado. Yo ahorita descargo la lista de asistencia aquí de Teams. Que tengan un excelente día, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente sesión, que es el día de mañana a las, si no me equivoco, nos toca a la 1:20 de la tarde. ¿Ok? Entonces nos vemos el día de mañana y mañana continuamos con pues el contenido del curso. ¿Ok? Cuídense mucho, que tengan un bonito día. Cualquier cosa estamos ahí al pendiente y también estoy pendiente de mandarles el link del grupo de WhatsApp. ¿Ok? Cuídense mucho.